Eh, eh, es un honor haberlo escuchado y visto. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. A las consecuencias actuales del terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, en particular a Susi, Abra y a Andrés. Por estar acá. Con muchos nos conocemos de hace mucho tiempo, venimos recorriendo los mismos caminos, ¿no? En la construcción de lo que podemos denominar como políticas de memoria. Lo que recién presentaba la compañera de la mesa me parece un enorme trabajo, y que además muestra precisamente ese efecto de transmisión, ¿no? Que tiene que ver con que los jóvenes, digamos que podemos ubicar genealógicamente como la tercera generación, ¿no? Que son coetáneos estos jóvenes con los nietos de los desaparecidos. Me parece que precisamente son quienes más nos interrogan acerca de la historia, esa frase que ellos piensan, ¿no? Es que si la gente calla, los murales hablan. Me impactó mucho porque creo que justamente ubica este punto de que en el medio hay toda una generación, la anterior a ellos, a la que hubo que hacerlos hablar. Hubo una generación coetánea en realidad con los hijos de desaparecidos, que es la anterior a ellos, en donde fue muy difícil hablar. Si lo podemos en términos sociales, podemos decir que es una sociedad que intentó callar, que hizo todos los esfuerzos posibles por callar. Y esto lo vemos también en otras experiencias, ¿no? Como la experiencia del nazismo, como la experiencia en España con el franquismo, en Italia, donde son las terceras generaciones las que precisamente interrogan a las anteriores sobre lo sucedido. ¿Qué pasó? Son las que buscan escribir esa historia, las que promueven una verdad, ¿no? Porque precisamente si hay algo que en todo caso el psicoanálisis tiene para aportar en estos procesos de memoria es que aquello que se calla, aquello que se oculta, no desaparece, precisamente retorna bajo el modo, bueno, de muchos modos puede retornar, ¿no? Pero retorna. Y uno de los modos es precisamente en este intento muy contundente de las terceras generaciones de intentar escribir o reescribir esa historia, con lo cual ese trabajo que vos estás haciendo me parece muy importante, no por los chicos solamente, sino para restituir un terreno ético social, ¿no? Me parece muy importante. Nosotros lo estamos viendo ahora en los juicios que se llevan adelante en Buenos Aires, que es en el que estoy participando, pero sé que acá hay colegas que también participan o participaron en otros juicios. Pero quizás la novedad en esta etapa negacionista de la Argentina es que los juicios están poblados por muchísimos estudiantes de escuelas secundarias que van con sus profesores, que escuchan los testimonios, que uno les ve la cara a los chicos cuando escuchan lo que pasó en la Argentina, cómo se miran, cómo le preguntan a sus docentes cuando salen de las audiencias y les parece que muchos les preguntan, ¿pero fue así? ¿No? Es decir, sobre todo en este juicio que actualmente se está desarrollando en la ciudad de La Plata, que hay en muchos casos que pertenecieron a la UES, y entonces claro, son ellos, ¿no? Son sus coetáneos en aquel momento. Y es muy fuerte ver
cómo se posicionan estos chicos y cómo preguntan luego qué fue lo que pasó, qué podemos hacer con esta historia. De modo que, bueno, esto nos trae entonces a pensar a todos que los temas de la memoria, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, cuando se trata de crímenes de masa, cuando se trata de genocidio, los temas de la memoria no se terminan nunca. Es decir, hay siempre un temor social, sobre todo de los militantes, ¿no?, de los organismos de derechos humanos, y no solamente en Argentina, en muchos lugares del mundo, en esto de que los países que olvidan repiten su historia. Y hay un miedo siempre a olvidar, ¿no? Y a mí me parece que ahí también el psicoanálisis tiene algo para decir, y es que cuando se trata de acontecimientos de esta magnitud, que son acontecimientos hechos de una tela traumática muy particular, que no solamente impactan sobre quienes directamente vivieron esos episodios, sino sobre toda la sociedad, instalan un agujero en toda la sociedad y nadie puede ya estar lejano a eso por más que intente mirar para otro lado. Entonces quiere decir que más que olvido, de lo que se trata es de una presencia plena. No hay modo de olvidar algo de esa magnitud. En todo caso, hay una cantidad de maneras y formas que toma la sociedad para renegar de lo que ocurrió, que no es para nada lo mismo que olvidar lo que ocurrió. Los modos de renegación han sido muy efectivos, han sido muy contundentes. Todos sabemos que en esta sociedad, luego de ocurridos los hechos a la vista de todos, la sociedad en su conjunto fue capaz de repetir durante muchos años la frase "yo nunca vi nada", "yo nunca supe nada", ¿no? Y hoy, después de tanto esfuerzo impresionante de memoria, después del trabajo de los juicios, después del trabajo incansable de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los hijos, sabemos que fue imposible que eso no haya estado evidenciado para la sociedad en su conjunto. Fue imposible. De hecho, muchísimos de los emblemáticos centros clandestinos de exterminio y de tortura de muchas ciudades de la Argentina estuvieron ubicados en lugares céntricos por donde pasaban todos los días las personas que iban a trabajar, estudiaban, viajaban y pasaban por allí. Es muy sorprendente porque uno lo escucha en los relatos, a veces en los juicios también, donde algunas personas recién cuando escuchan esas declaraciones se interpelan a sí mismas y dicen, claro, yo en realidad sí sabía. Lo que pasa es que no lo quería ver, no lo quería escuchar. De modo que lo que enfrentamos no es tanto un problema de lo que se olvida, sino de lo que se reniega, de lo que no se quiere saber nada con mirar. Esta es la primera conclusión que yo quería compartir con ustedes, porque nos obliga a tomar partido también como sociedad, más allá de que hayamos tenido a alguien vinculado de modo cercano a estos hechos o no, nos obliga a tomar partido en la defensa de lo que sí se construyó. Ustedes saben que la Argentina siempre ha sido, en materia de las políticas de memoria y de derechos humanos, un referente internacional, y lo sigue siendo incluso hoy. Quien haya tenido oportunidad de viajar por otros países y de tener que hablar de lo que se hace o se hizo en Argentina, habrán notado que siempre es una referencia. A mí me gusta denominarlo esto como un nombre que nosotros construimos como sociedad, un nombre nuevo.
Es decir, somos los de los derechos humanos, así nos dicen muchas veces en otros lugares. Ustedes saben, ustedes son los de los derechos humanos, saben de eso. La experiencia, sin ir más lejos, de desarrollar juicios por delitos de lesa humanidad desde el año 2006 a esta parte, con más de 180 juicios en todo el país, en casi todas las provincias de Argentina. Creo que la única que no se desarrolló es en Tierra del Fuego, pero además creo que en todas las provincias hubo juicios, más tarde o más temprano. Puso en evidencia un movimiento impresionante de testigos, no ya solamente de la Argentina, sino testigos víctimas y testigos familiares de la región, sobre todo el Cono Sur. Eso implica que ese movimiento y ese trabajo en donde la Argentina puso a hablar a las víctimas y a la sociedad de lo que había ocurrido, construyó esa marca que nos hace referenciar en otros lugares como los que tomaron la decisión, además de escribir lo ocurrido, de juzgar lo que sucedió y de que eso tuviera entonces consecuencias, no ya consecuencias solo penales en términos de las consecuencias sobre los perpetradores, sino consecuencias también en lo social, como esto que vos acabas de presentar, que es que las escuelas, las universidades, todos los ámbitos educativos empezaron a prestarle atención a eso que sucedía en las audiencias, que no era solo un aspecto técnico, no era solamente algo que se producía en donde iban, ¿no? Los genocidas, las víctimas hablaban, estaban los jueces, los fiscales. No, fue algo que se comenzó a llenar de sentido social. Acompañaron escuelas, sindicatos, organizaciones, especialistas de cualquier lugar del mundo que venían a la Argentina a sentarse en las audiencias durante meses a tratar de entender qué estaba sucediendo. Porque fue un proceso que además también fue único en el mundo. Es el único país que juzga los crímenes por delitos de lesa humanidad sin haber construido tribunales especiales para juzgar esos crímenes, como ocurrió en otros lugares del mundo. Entonces, todo ese proceso que tan decididamente se llevó adelante y que hoy menciono esto y luego voy a hablar del libro y su vinculación, pero quiero mencionar esto de los juicios porque me parece que es muy importante marcar esto como un aspecto, como una bisagra, ¿no? Como las marcas que se lograron inscribir a lo largo de todas esas audiencias en nuestro país. Hoy tenemos una situación paradojal. Los juicios se siguen desarrollando en Argentina. Es decir, la estructura administrativa judicial sigue en marcha, ¿no? Y se desarrollan audiencias. Y la pregunta hoy es cómo se desarrollan esas audiencias cuando el Estado, que está encarnado por el actual gobierno, tiene un discurso negacionista respecto de esos hechos. ¿Cuáles son entonces los impactos que esos discursos negacionistas, coexistiendo con el juzgamiento de esos crímenes, tiene hoy para las víctimas? Entonces ahí es donde mencionaba anteriormente que el nuevo actor social que yo estoy viendo es precisamente los jóvenes, son los jóvenes, plagando esas audiencias. Y me parece que ese acompañamiento social es lo que hoy le da una mayor legitimidad, o es en todo caso la única legitimidad que sí es central para el proceso de los testimonios. Porque no es lo mismo para las víctimas o sus familiares hablar en el marco de un juicio cuando un Estado está sosteniendo una política pública de memoria y dignificando lo que significa ese procedimiento, que no es un procedimiento, es un acto de cada uno de esos sujetos, es un acto ético de cada uno de esos sujetos que declaran.
Entonces ahí, digamos, ya se desvincula del hecho administrativo que es ir, presentarse en el tribunal y hablar. Entonces, si para los testigos ya no está esa valla que construía la política del Estado en un discurso que significaba y daba por cierta la palabra de las víctimas y daba lugar a que se despliegue esa palabra, ¿qué pasa cuando ese mismo proceso se desarrolla? El gobierno produce un discurso contrario, que a mí me gusta más llamarlo, más que negacionista, un discurso de profanación de la memoria de las víctimas, porque hubo muchas cosas que se introdujeron para atacar la legitimidad, pero que estuvieron, no eran necesarias. No era necesario decir el puro de los derechos humanos, 30.000 ideas, te la debo, esa falta de respeto, ese avasallamiento a la dignidad de esa memoria, creo que no era necesaria, creo que fue algo que este gobierno encarnó de un modo muy, muy fuerte, muy decidido también. Entonces, frente a eso, no es lo mismo declarar, entonces, con un gobierno que dice que hubo 2 demonios, que hubo violencia de ambos lados, que lo que dicen es para sacar la plata al Estado, etcétera, etcétera, y además con salas que estuvieran vacías, en donde no hubiera sociedad que estuviera dispuesta a escuchar lo que ellos tienen para decir 40 y pico años después en esas audiencias y en este contexto. Yo siempre cito una frase de Enzo Traverso, que es un filósofo italiano que justamente está en este momento en Argentina dando un seminario muy interesante, donde él, que es un estudioso de los temas de memoria, él siempre dice: Auschwitz no existió en el momento en que salía humo en las cámaras de gas. Existió 40 años después, cuando la sociedad quiso escuchar lo que había sucedido. Mientras salía el humo por las cámaras de gas, la sociedad se negaba a escuchar, renegaba de lo que veía, como sucedió acá y recién decíamos, no existió. Y en nuestros países del Cono Sur, les puedo asegurar que luego de una larga experiencia que he tenido en todos estos países, por el trabajo mismo, con las víctimas y con los testigos, les puedo asegurar que en ningún país del Cono Sur, ni la memoria, ni la palabra desaparecido, ni lo que significan las políticas de justicia tienen el peso que tienen para nosotros. No se han constituido como significantes fundamentales como se constituyeron para nosotros. A pesar de que la experiencia, digamos, es compartida, a pesar de que la coordinación represiva en el Cono Sur hizo que circularan víctimas de un país al otro y se coordinaran las fuerzas para secuestrarlo en un país, o torturarlo en el otro, y asesinarlo en el otro. A pesar de eso, el impacto que esa política de la muerte y del terror tuvo en esas sociedades no fue para nada la misma. Nuestro país tuvo un lugar muy especial. Entonces, ya para contarles un poco del libro, en el libro tratamos de pensar todas estas líneas de trabajo. Precisamente en el título, cuando nosotros mencionábamos territorios, escrituras y destinos de la memoria, es esto que recién decía. Es, además de cómo se escribe esa memoria, a dónde va a parar, cuál es el destino de esa renegación social. A mí me parece que uno de los destinos de esa renegación social lo pudimos ver o lo podemos leer como un destino posible cuando se produjo ese episodio inesperado para nosotros, que fue la masiva manifestación por el 2x1. Yo creo que ahí nosotros estamos en condiciones hoy retroactivamente de leer eso como uno de los destinos posibles de la renegación social. Muchísimas personas que nunca en la vida se habían manifestado, o habían salido a la calle, o se habían sentido ni siquiera tocados por lo que tenían que ver con los temas de los desaparecidos, los problemas de los genocidas, un tema que era como lejano, ¿no?, a muchas personas de este país. Ese día se sintieron compelidos a tener que salir a defender algo que ni siquiera ellos sabían muy bien qué era. Ese mismo día, además, por primera vez salieron
a la calle y de modo público los hijos de los genocidas. Es decir, que también decían de alguna manera, nosotros salimos de un modo espontáneo porque también, si estas personas quedan sueltas, también para nosotros se vuelve a jugar una dimensión del terror. Es decir, si leemos este hecho como algo en donde al interior mismo de del propio genocida, la justicia operó poniendo una valla, sancionando los crímenes, diciendo acá hubo crímenes de lesa humanidad y estas personas tienen que estar presas. También para las propias familias que quizás hasta ese momento no habían pensado el impacto que tiene la justicia y la sanción penal de esos crímenes, en ese momento se pusieron en acto. Y entonces todos, podemos decirlo así, ¿no? Muy generalizado y exagerado, pero todos aquellos que, como decíamos al principio, renegaron de lo que veían de sus propios ojos, ese día salieron a la calle sin saber por qué, sintieron terror nuevamente. Es decir, estos destinos de lo que se intenta ocultar, de lo que parece que es mejor dejarlo de lado, ¿para qué vamos a hablar de eso tantos años después? Muchos colegas míos siguen diciendo eso hoy en los servicios públicos de salud mental. Personas que después de 40, 45 años por primera vez se acercan a un centro de salud, a un psicólogo para hablar de lo ocurrido, porque las condiciones sociales quizás lo empujan a eso, o porque lo han llevado a pensar las cosas de otro modo, o porque se pone en marcha un juicio, o porque viene y se acerca la fecha del aniversario de la desaparición, etc. Y que todavía hoy se encuentran con colegas míos que dicen, ¿para qué va a hablar de eso? Pasaron muchos años, duele, olvídese. Ahí tenemos otra demostración de los destinos de la memoria. Es imposible olvidar, por más que haya un mandato de olvido. Eso no se puede olvidar. Eso más bien se ha tornado, tal como la figura del desaparecido mismo lo es, una pura presencia. El desaparecido no es una ausencia. No puede ser una ausencia porque se constituye precisamente en la plena presencia de aquello que no termina de constituirse en el campo de los muertos. Y entonces, recién mencionaba Mercedes al comienzo, bueno, una clínica de la memoria. Acá no voy a darte detalle porque hay muchas personas en la sala que no son psicoanalistas y es muy aburrido, pero uno de los modos es pensar que precisamente la desaparición, esto sí lo vamos a entender todos, genera efectos totalmente distintos de lo que genera la muerte de una persona. Y entonces ese retorno, eso que en algún momento vuelve por una vía espectral, que una persona no sabe si de verdad lo vio o no lo vio, un familiar que dice, estoy mal, pienso que lo vi en la calle, pasaron 40 años, es imposible, me estoy volviendo loco. No, eso no es locura. Eso es efecto de la desaparición. Nos ha provocado nuevas categorías clínicas, nuevos síntomas, nuevos sueños y nuevos modos de rememorar la desaparición. Todas estas cuestiones intentamos problematizarlas en este libro. Es un libro muy interdisciplinario con la intención de también plasmar, no tanto, opiniones, sino plasmar interrogantes de todos aquellos que venimos de distintos campos, archivistas, psicoanalistas, historiadores, periodistas, abogados, politólogos, comunicadores, en este libro tratando de pensar cuáles son esos destinos y cómo se escribió en cada discurso, en cada disciplina, lo que ocurrió en Argentina. Está estructurado en 4 capítulos que revelan de alguna manera esos debates a partir de algunas actividades que desarrollamos desde Territorios Clínicos de la Memoria, que es la asociación civil que dirijo en este momento. Y en el último capítulo también está plasmado el debate que nosotros propusimos a partir de que la ex hija de Checolats, como ella se autodenomina, también a partir del 2x1 hizo pública su historia. Ella también
y en el campo del psicoanálisis, y además, junto con Rita Bagliati, que es otra hija de un torturador, apelaron a la justicia para quitarse los apellidos de sus padres por, digamos, plantear que eso les imponía cargar con un legado mortífero del que ellos no querían saber más nada. Ustedes no sé si recuerdan, pero Rita Bagliati se quitó su apellido en el año 2006. Y en ese momento fue muy fuerte también conocer esa historia, pero yo pienso que nos pasó un poco desapercibida esa historia. Que en ese momento, ni bien se comenzaba el proceso de los juicios, una hija de un represor se haya quitado el apellido de su padre por represor o por genocida, fue un acto que inauguró, ¿no?, un modo de apelación a la ley en donde se le exigía precisamente a las estructuras legales que impusiera una legalidad al interior de esa familia también. Entonces, pienso que pasó desapercibido porque en ese momento ella produjo ese acto, lo hizo público, se conoció por esos días, pero luego, bueno, transcurrieron los juicios, transcurrieron las políticas públicas de la memoria, impulsadas del Estado Nacional, etcétera, etcétera, y al final de ese proceso, digo para leerlo también una temporalidad cronológica, al final de ese proceso, otra hija se quita el apellido ya en una franca zona de impunidad o de intentos de impunidad por parte del Estado. Entonces, a mí me parecía muy interesante poder analizar cuáles fueron los escritos jurídicos que ellos presentaron ante la ley en el momento previo al inicio de los procesos de memoria y de justicia en Argentina y en el momento final de ese proceso. Final me estoy refiriendo a que estamos ante un gobierno que no está interesado, más bien es la pesada herencia de la memoria, ¿no?, la que le preocupa. Para también poder analizar, y esto está, como les decía en el último capítulo, ¿qué respondió la justicia? Porque para la justicia tener que responder, hacer lugar a un pedido de esta magnitud, tiene que ser con un fundamento muy fuerte. Nadie se quita el apellido porque sí. Y lo interesante, sobre todo del caso de Mariana Dopace, que es la exige de Chocolats, es que ya en pleno proceso negacionista en Argentina, los jueces respondieron haciendo lugar a quitarse el apellido porque su padre es un genocida. Entonces, la letra jurídica escribe al interior de sus propias sentencias, ¿no?, que dejó escrito que hubo genocidio. Y me parece que esa contradicción a nosotros como profesionales interesados además en las consecuencias de la ley en los sujetos, y sobre todo la ley en estos procesos vinculados a los delitos de lesa humanidad, nos puede abrir muchas claves de lectura para pensar más profundamente y no tener miedo de olvidar. Muchas gracias.